Sistemas Biológicos de CONICET UNLP La Plata, Argentina. Primero quería empezar agradeciendo a la organización del CIMAFE por darme la oportunidad de dar la charla y a la difusión que se le dio a través de la Asociación Latinoamericana de Magnetismo, ALMA, de hecho a través de la cual me enteré de este evento. Y si bien estaría bueno que fuera presencial, agradezco también que sea de manera virtual y distintas personas de distintos países podamos participar. Como dice el título de la charla, voy a hablar de efecto Hall térmico en la red de Kagome. Este trabajo del cual voy a hablar se encuentra en el repositorio Archive. Acá abajo les dejo la dirección, está en referato, y también les dejo mi mail por si quieren comunicarse conmigo. Este trabajo que voy a presentar es en colaboración con el doctor Diego Rosales, también investigador en el IPCIB, y con Pierre Pujol, del Laboratoire de Physique Théorique de Toulouse, Francia, donde hice una estadía postdoctoral hace 3 años. De hecho, esta foto es de ese momento. Entonces, hablemos del efecto Hall térmico de Magnones, que es el que vamos a trabajar hoy. Entonces, el efecto Hall térmico es análogo al efecto Hall común, digamos. En este caso, cuando se aplica un gradiente de temperatura en una dirección, aparece una corriente térmica transversa, ¿no? Como está ilustrado acá. En el efecto Hall térmico de Magnones, los portadores de esta corriente son precisamente los magnones. Los primeros trabajos de teoría al respecto fueron presentados por Katsura, Nagaosa y Lee en Physical Review Letters en 2010, y ese mismo año se publicó en Science la observación experimental en un material que tiene estructura de pirocloro y tiene interacciones de Divergent-Morilla. Algo interesante es que, por ejemplo, Nagaosa es coautor de los 2 trabajos. A partir de estas publicaciones en 2010 ha habido muchísimos trabajos mostrando o calculando en distintos modelos el efecto Hall térmico de Magnones, donde la clave para que aparezca este efecto es la topología no trivial, que matemáticamente se va a ver reflejada en muchos casos en una quiralidad escalar no nula. Y ya vamos a volver sobre esto. ¿Qué es lo que proponemos acá que es diferente? Vamos a presentar un modelo donde va a haber efecto Hall térmico asociado a la quiralidad, pero la quiralidad va a estar vinculada con una ruptura espontánea de simetría. Entonces, si hay una ruptura de simetría, vamos a poder hablar de una temperatura crítica y vamos a discutir cómo esto se va o se puede ver reflejado en la conductividad térmica Hall. Entonces, empecemos hablando del modelo que es en la red de Kagome, y antes de presentar el modelo completo, recordemos que ya la red de Kagome a primeros vecinos, si el acoplamiento de intercambio es antiferro, es altamente frustrada. Voy a comentar brevemente qué sucede cuando tomamos interacciones hasta terceros vecinos. Las distancias entre vecinos están marcadas acá, en un esquema en la red de Kagome. Las flechas naranjas son los vectores de red. Fíjense que la red de Kagome está armada por triángulos unidos por los vértices. En cada vértice de un triángulo tenemos un sitio. Los terceros vecinos los tomamos solamente a lo largo del hexágono. También hay terceros vecinos a lo largo de los bonds, pero no nos va a interesar para este modelo. En el caso este, que digamos J1, J2, J3, con interacciones antiferromagnéticas, se conoce el diagrama de fases clásico, AT igual a 0. Ahora entonces vamos a hablar de espines clásicos, donde tomamos a los espines como vectores de módulo 1. Entonces, en este caso, hay 3 fases que vamos a llamar, hay dos que se llaman CUBOC, CUBOC 1 y CUBOC 2, donde el orden magnético es de 2 espines, y cada espín es como si estuviera desde el centro hasta el vértice de un cuboctaedro, de ahí el nombre. Entonces es un orden magnético un poco más complicado, y después un orden de Q igual a 0, o sea, un orden en una plaqueta, un triangulito de la red de Kagome. En estas fases CUBOC, la quiralidad escalar, que para que la recordemos está escrita acá abajo, básicamente es el producto triple entre los 3 espines de una plaquetita en la red de Kagome. Entonces en cada plaquetita hay quiralidad, pero la quiralidad es alternada, o sea, tiene el mismo módulo, pero signo distinto en cada uno de los triangulitos. Entonces eso hace que la quiralidad total de la red sea nula. Esto en particular lo estudiaron Messiot y colaboradores en 2011.
Entonces, con Pierre Pujol, hace un par de años trabajamos sobre este modelo. ¿Qué pasa si incluimos campo magnético? Entonces, las fases de estas CUBOX son más complejas. Las líneas que separan las distintas fases tienen degeneración semiextensiva. Y en particular nos interesaba la región también en Q igual a 0, porque si es una región por plaqueta, introduciendo un campo magnético, hay diferentes fases posibles. Una de las fases posibles es esta que se llama tipo umbrella, el paragüitas, donde básicamente están los 3 espines de la plaqueta fuera del plano, con la misma proyección en la dirección del plano, que en este caso sería la perpendicular, la perpendicular, y perpendicular al plano lo que tenemos es una proyección de 120 grados. El tema es que las fluctuaciones térmicas, esto lo hicimos con simulaciones de Monte Carlo, en realidad eligen un orden más parecido a este orden B corta, donde 2 de los espines están colineales. Entonces, si 2 de los espines en cada plaqueta están colineales, la quiralidad escalar va a ser nula. Entonces, la propuesta sería introducir anisotropía XXZ, es decir, que haya un factor en la componente Z para todas las interacciones, hasta terceros vecinos. Entonces, cuando hacemos eso, introducimos campo magnético, ahí efectivamente el estado fundamental de Q igual a 0 es el estado que mencionaba antes de este paragüitas, de el umbrella. El tema es que este estado para este modelo está degenerado. La proyección en el plano XY puede ser como la que está dibujada acá, donde 1, 2, 3 son los diferentes espines en el triangulito. O sea, fíjense que los espines en el plano XY están a 120 grados, o también otro estado posible es el que está a la derecha, donde básicamente es intercambiar el spin 1 por el spin 2, pero justamente como es intercambiar espines, la quiralidad escalar va a tener el mismo módulo, pero el signo opuesto. Entonces, este modelo tiene un estado fundamental degenerado con 2 valores de la quiralidad posibles. Entonces la quiralidad escalar está asociada a una ruptura espontánea de simetría, y de hecho la quiralidad es el parámetro de orden adecuado para estudiarla. Nosotros trabajamos en un punto particular de este diagrama, sin terceros vecinos, para estudiar el efecto Hall topológico espontáneo, justamente por tener esta ruptura de simetría asociada a la quiralidad. Ahí en el efecto Hall topológico, en realidad lo que se estudia es el acoplamiento de electrones a una textura magnética con topología no trivial. Esto lo publicamos el año pasado también en Physical Review. Pero ahora nos interesa ver en realidad qué pasa con los magnones. Entonces vamos a estudiar primero la topología de las bandas. Para obtener las bandas vamos a partir de uno de los 2 estados posibles del estado fundamental clásico. Vamos a elegir el de quiralidad positiva por empezar por algo. Y vamos a utilizar el mapeo de Holstein-Primakov y nos vamos a quedar hasta orden lineal, o sea, linear spin waves hacemos. Esto va a traducirse en un orden cuadrático en el hamiltoniano. Entonces eso, tomando sus recaudos, se puede diagonalizar y obtener las bandas. Y para estudiar la topología de las bandas, básicamente calculamos numéricamente los números de Chern, donde en el cálculo de los números de Chern está involucrada la curvatura de Berry. Entonces, para un set particular de los acoplamientos, para un campo bajo, o sea, levantándolo poquito del plano a los espines, tenemos acá un gráfico de las bandas. Es importante para el cálculo de los números de Chern que las bandas no se toquen. Acá, si hiciéramos un zoom, se vería que no se tocan la banda de más baja de energía y la del medio. Y entonces, lo que podemos hacer es cambiar el parámetro delta, que es el de la anisotropía, y estudiar cómo cambian los números de Chern en función a ese parámetro delta. El estado fundamental clásico es el mismo. Sin embargo, la topología de las bandas cambia, y eso lo vemos en los saltos que hay en los números de Chern. Cada salto que hay, por ejemplo acá cuando la banda más baja pasa de -3 a 3, lo vamos a llamar una transición topológica. Y siempre que hay una de estas transiciones, tiene que estar asociado a que hay un gap local que se cierra y se abre. O sea que las bandas en este valor de delta se tocan, y para un valor un poco más abajo y un poco más arriba ya se separan. Y el lugar donde se tocan también es importante. Por ejemplo, en este punto donde el número de Chern pasa de -3 a 3 o de 3 a -3, el de la banda más alta sigue en 0, el lugar donde se tocan está indicado es la curva roja,
se tocan en un punto Q estrella, que sería un punto inconmensurado en la zona de Brulán. Hay 6 puntos de este tipo en la zona de Brulán, y entonces por eso el salto en el número de Chern es de módulo 6. Y si miramos con cuidado, cada uno de estos saltos en los números de Chern coincide justamente con cuando este gap local se cierra y vale 0. Bien, entonces nos interesa ahora explotar la ruptura espontánea de simetría asociada a la quiralidad, y vamos a calcular la quiralidad bajo esta aproximación de ondas lineales de spin, donde tenemos este factor que es el valor de la quiralidad del estado fundamental clásico. Calculamos el operador quiralidad con las matrices haciendo el desarrollo de linear spin waves, y esta G que aparece acá es la distribución de Bose-Einstein, que tiene involucrada la temperatura. Entonces, por eso podemos ahora estudiar la quiralidad en función de la temperatura para distintos valores del spin, y donde la quiralidad se anule, o sea, llegue al eje horizontal y valga 0, ahí tenemos entonces la temperatura crítica para ese determinado valor de spin. Entonces, la curva roja es para spin 1/2, vamos aumentando el spin, y fíjense que la temperatura crítica se reduce, pero ya para los valores más grandes de spin, que son 100 y 1000, las curvas prácticamente colapsan. Entonces, hay un límite para esta valor de la temperatura crítica para spin grande, y justamente el límite de spin grande es el límite clásico, que acá no lo muestro, pero se puede calcular también analíticamente. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar este cálculo analítico de esta temperatura crítica en el límite clásico justamente con simulaciones para el modelo puramente clásico, simulaciones de Monte Carlo Metrópolis, donde también vamos a graficar el módulo de la quiralidad. Graficamos el módulo porque acuérdense que la quiralidad tiene un signo espontáneo. Entonces estudiamos la quiralidad en función de la temperatura. Entonces esto es para J2 igual 0,8, entonces a medida que aumentamos el J3, que se acerca a ser igual a J2, el valor de la temperatura crítica es más chico, y fíjense que sucede lo mismo con estos valores que están indicados acá, que son los calculados a partir de linear spin waves. También disminuyen al aumentar J3, y de hecho en orden de magnitud coinciden bastante bien con el lugar donde está el salto en las simulaciones, donde se pasa de una quiralidad nula a una quiralidad neta, donde estaría la transición de fase. Entonces, ahora pasamos a el efecto Hall térmico en sí, a estudiar la conductividad térmica, que se calcula con esta fórmula, donde aparece nuevamente la curvatura de Berry, o sea que donde está involucrada la topología de las bandas, y nuevamente tenemos también la temperatura a través de la distribución de Bose-Einstein. Entonces, según el signo de la quiralidad, o sea, del estado fundamental de la quiralidad en el estado fundamental que tomemos, la conductividad térmica también tiene distintos signos. Esto es para un set particular de los acoplamientos, pero según el estado fundamental que tomemos, con quiralidad positiva o negativa, la conductividad también va a tener uno de los dos signos. Este cálculo como estamos haciendo el linear spin waves, el cálculo de la conductividad térmica Hall, lo podemos hacer hasta temperaturas infinitas, pero sabemos que en realidad hay una temperatura crítica, y entonces lo que proponemos es que la curva sería en realidad esta curva punteada negra, donde hay conductividad térmica Hall hasta un cierto valor de la temperatura, donde como la quiralidad es nula y la quiralidad está asociada a una ruptura espontánea de simetría, la conductividad térmica se anula a partir de esa temperatura crítica. En realidad, para obtener en la fórmula de la conductividad térmica esta supresión de la conductividad, deberíamos ir a órdenes superiores en el cálculo de ondas de spin. Entonces, para resumir, estudiamos el efecto Hall térmico de Magnones en un modelo con anisotropía en la red de Kagomé, utilizando ondas de spin lineales. La clave de este modelo es que tiene ruptura espontánea de simetría asociada a la quiralidad escalar. Para calcular las bandas de Magnones usamos el mapeo de Holstein-Primakov, estudiamos la topología de las bandas calculando el número de Chern y calculando las transiciones topológicas.
Luego estudiamos el efecto de los magnones a la quiralidad, también bajo la aproximación de ondas lineales de spin, y eso nos permitió obtener una temperatura crítica que también obtuvimos en el límite clásico y comparamos con simulaciones clásicas, y esto a su vez nos permitió proponer una temperatura crítica a partir de la cual la conductividad térmica Hall sea suprimida. Pero también vemos que abajo de esa temperatura térmica, de esa temperatura, la conductividad térmica Hall, que es espontánea, según el signo de la quiralidad, es no nula. Entonces, nuestro interés es justamente seguir incluyendo órdenes superiores en el desarrollo de spin waves para hacer un método autoconsistente y encontrar esta temperatura crítica en la conductividad térmica. Si les interesan las fases topológicas y los esquirmiones de los cuales habló mi compañero Diego Rosales, les dejo la página del grupo del IFRICIB y también mi mail para contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. El trabajo muchas gracias a ustedes. Está abierto para discusión, con preguntas, comentarios. Estoy recorriendo aquí, no veo manitos, lo cual me permite a mí aprovechar. ¿Quién habla, perdón? Yo, Nicolás. Nicolás, adelante tú. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Flavia, por la charla, muy interesante. Mi consulta por favor, gracias a ustedes. Mi consulta respecto a la topología de tu sistema, bueno, son dos preguntas en realidad. La primera, ¿cuál es el término en tu hamiltoniano que entrega la característica topológica a tu sistema? Y segundo, como ha sido reportado que en distintos sistemas, si uno, por ejemplo, considera la interacción de Zariuszynski-Morilla a segundos vecinos o un modelo tipo Kitaev, uno también tiene bandas topológicas de magnones. Y mi pregunta es si uno podría tener resultados similares teniendo esos dos términos que te mencioné recién. Muchas gracias. No, por favor, gracias a todos. Bueno, las dos preguntas están buenísimas. De hecho, sobre la primera pregunta, el término acá, la clave es la anisotropía. Justamente, como vos decís en tu segunda pregunta, hay muchos estudios, en particular con thermal Hall effect o con efectos topológicos Hall, o como vos decís, un montón de topología, donde la clave es que haya Dyatlov-Morilla, tanto en el plano como fuera del plano. En Kagomé, en los materiales de Kagomé, además es una interacción que puede ser que esté, digamos, que de hecho en algunos materiales se sabe. Entonces, como vos bien decís, de existir Dyatlov-Morilla va a haber efecto Hall, hay trabajos sobre eso. En particular en el nuestro, la clave es, o lo raro, es que hay una anisotropía de XXZ, y entonces eso no es que le da la topología en sí, pero sí hace que cuando pones un campo, elija el paragüitas, el de 120, que es topológico en el sentido de que es quiral. Y lo distinto de nuestro trabajo es que esa quiralidad puede tener un signo o el otro, que es distinto de si vos le pones un Dyatlov-Morilla, la dirección del Dyatlov-Morilla te va a fijar el signo de la quiralidad, entonces va a ser topológico, pero no va a ser espontáneo. Y con respecto a las interacciones de Kitaev, en Kagomé recién se empezaron a estudiar, hay como dos fases básicas, además de los puntos los puntos degenerados de Kagomé. Hay dos trabajos recientes, uno que yo me acuerdo es de Natalia Perkins, el otro no me acuerdo del grupo, de este año, pero no exploran esa parte. Ellos lo que hacen es estudiar el diagrama de fases de Kitaev en Kagomé, Kitaev-Heisenberg, y estudian los efectos cuánticos, pero no estudian fenomenología de transporte. Bueno, yo alcanzo a poner una cortita de parte mía. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, cuando tienes efectos en la conductividad térmica, entonces es por la pérdida de la quiralidad. Pero ¿qué mata la quiralidad? La temperatura, ¿cierto? Sí, tal cual. ¿Cuál es el orden ahí? Es una muy buena... la quiralidad mata la... Sí, es una muy buena pregunta. Por eso nosotros la tenemos que matar a mano porque estamos haciendo solo una primera aproximación. Para tener, como vos decís, bien la curva, deberíamos ir a órdenes superiores en el desarrollo de spin waves, que es lo que tratamos de hacer. Ese cálculo es mucho más complejo, hacer un cálculo autoconsistente. Claro, entonces por eso por ahora hicimos esto, y el corte tal cual, el corte ahora es a mano. ¿No? Es como que si nosotros hacemos el cálculo, la podemos hasta temperaturas infinitas, y nosotros decimos no, se corta acá,
porque hay una temperatura crítica. Para que aparezca en la fórmula, digamos, habría que poner autoconsistente. Muchas gracias, lindo trabajo, muy lindo. Muchas gracias. No,